Pues vamos a comenzar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y una vez más les invito esta noche a ponernos en la presencia de Dios, a reconocerle. Ah, entramos delante de la presencia de Dios con profunda humildad y con profunda necesidad. Le damos gracias por todas las cosas buenas que hay en nuestras vidas una vez más. Le damos gracias esta noche al Dios de la vida por este regalo maravilloso que nos da. Le damos gracias por la salud, le damos gracias por las personas que nos aman, le damos gracias por el trabajo, le damos gracias por tantas cosas que nos permite y nos regala cada día. Le damos gracias por la oportunidad que nos da esta noche de entrar en este momento en torno a su palabra y aprender de ella y dejarnos de alguna manera enseñar, dejarnos también interpelar en nuestras vidas para que nuestro caminar, nuestra manera de vivir, nuestra manera de relacionarnos también vaya de alguna manera conformándose a lo que Él quiere y espera de nosotros. Presentamos delante de Dios nuestras inquietudes, nuestras preocupaciones, nuestras necesidades, también lo hacemos delante de nuestra Madre del Cielo. Le pedimos una vez más a este Dios providente y misericordioso que envíe sobre cada uno de nosotros la luz de su Espíritu Santo, para que podamos entender aquello que Él mismo ha querido transmitir a través del Espíritu Santo en su santa palabra. Pedimos esta gracia para esta noche y para cada ocasión que abrimos la palabra de Dios enfrente de nosotros. Consagramos este momento, este rato que vamos a compartir, que sea para su gloria, para salvación de nuestras almas y para que esto que vayamos aprendiendo también lo podamos compartir con los demás. Y todo esto lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Me gustaría que a esta ocasión ustedes me ayuden a dar la clase, ¿no? Vamos, vamos a ver si me pueden ayudar un poquito. Entonces, yo asigné la semana pasada una tarea, probablemente algunos pudieron hacerla, espero en Dios que algunos pudieron hacerla, ¿sí? Entonces, voy a compartir aquí para comenzar con alguien de ustedes me ayude con la parte de los que están con apellido de la A a la E. Quien haya hecho su tarea, me comparta qué le llamó la atención de la historia de Débora y Barak. Otra vez, quien lo haya hecho, no se preocupen, ¿ok? Yo entiendo que son súper ocupados, que tienen un montón de trabajo y ocupaciones, pero si alguien leyó, que nos comparta, entonces, alguien de apellidos de la A, B, C, D, E, que haya de pura casualidad leído, ¿no? Un poco, el capítulo 4, ¿sí? Buenas noches, José Juan. Buenas noches, ¿a quién escucho por aquí? Mercedes. Vale, Mercedes. Dígame, ¿qué le llamó la atención de Débora y Barak? Esa entrega a Dios y el darme cuenta cómo, no desde el Génesis, sino desde el inicio hasta ahorita, cómo Dios ha sido misericordioso con nosotros, porque en todos los capítulos escuché algo de la mitad del libro de los jueces y casi la mayoría empezaba donde y el pueblo se había portado mal y el pueblo se había portado mal. Y yo digo, eso no ha cambiado, o sea, seguimos todavía fallándole a Dios. Yo creo que por eso Él en su gran amor y su gran misericordia nos deja el sacramento de la reconciliación, ¿no? Porque pues los jueces era otra oportunidad que Dios le daba al pueblo de Israel para remediar esas faltas
y sin embargo era una temporada que se portaban bien y volvían a caer. Y otra cosa también que me llamó la atención fue que había una parte en donde decía que esa generación le había fallado a Dios porque no habían escuchado las proezas y las gracias que Dios había hecho por el pueblo al liberarlo de Egipto. No habían conocido las Ujú. hazañas que Moisés había vivido con el pueblo, todas las gracias y bendiciones que le había dado. Entonces, eso en nuestra actualidad también lo estamos viendo porque nosotros como papás muchas veces le fallamos a nuestros hijos de no hablarle de Dios y todo lo que, o milagros que ha hecho en nuestra familia, ¿no? Amén. Y bueno, y ya hablando de Débora y Barak, pues Débora era como una tipo, como vidente, más o menos así le entendí. Tenía como que esa iluminación del Espíritu Santo que podía ir guiando a los guerreros para que, para guiarlos en qué momento poder ir a atacar al rey que en ese momento pues los tenía como prisioneros. Y pues en este caso es Barak. Y Barak le dice que sí va a ir a vencer ay, no recuerdo el nombre porque son unos nombres muy raros, pero sí va ella. Entonces le dice, bueno, sí voy yo, le dice Débora, pero la que va a vencer a este rey, pues va a ser una mujer y es ay, se llama Gael. No, ¿A los que va a vencer? no, la mujer que le, Yael o Jael, Yael o Jael, porque cualquiera, Gael. con J o con Y puede ser, ¿sí? Sí, pues es una mujer la que lo vence, ¿no? Lo engaña de que lo esconde, ya que el ejército de los israelitas pues vence a este rey, Sí, sí. eh, una mujer esconde al rey y ahí es donde ya cuando él se duerme, que sí, Sara es El general. exactamente, Ujú. le entierran la estaca en la cabeza de la tienda. Muchas gracias. Por ahí tenía la mano levantada en Alfredo. Alfredo, si nos quiere comentar algo. Muchas gracias, Mercedes. Muy bien, ¿eh? ¿Qué tal? Buenas noches a todos. ¿Qué tal? Buenas Pues, noches, Alfredo. básicamente yo concreto la parte de jueces 4 y 5 y me llama mucho la atención cómo a veces el ser humano por falta de fe no consigue sus objetivos, ¿verdad? Y Ujú. también me llama mucho la atención cómo pues somos débiles, ¿no? Finalmente, y Dios nos da siempre otra oportunidad para que si cometemos errores volver a hacer otra vez, pues o tratar de ser mejores, que es lo que le pasaba a Israel, ¿no? Constantemente sus líderes llegaban a tener lo que querían y caían otra vez por la debilidad del ser humano, ¿no? Así Pero es. finalmente Dios no les dejaba de darle oportunidades. Y otra cosa, ¿no? Finalmente nos tenemos que rendir ante Jesús para poder tener esas bendiciones de Él, ¿no? Y eso también lo dice la misma parte de la Biblia de Jueces, hasta que los israelitas deciden ser un poco más humildes y menos soberbios, es que las cosas empiezan a cambiar a través de Débora y Barak. Y concreto, pues eso es lo que me llamó la atención de esa parte de Jueces 4 y 5. Vale, gracias, gracias, Alfredo. Por ahí nadie agregó que a mí me da la atención que fue una mujer la que gobernaba. Es muy raro en la cultura semita patriarcal, ¿no? Otra vez, pero vamos sobre esto. Vamos sobre ella. Entonces, escogimos estas partes, ¿no? Porque son los que llamamos los jueces mayores, los jueces mayores y que tienen un relato más. Después, entre estos tenemos, antes de estos, en medio de estos y después de estos, tenemos lo que se llaman los jueces menores, que prácticamente dicen unos poquitos de sus detalles. Entonces, la historia de Débora y Barak, pues está en el capítulo 4 y en el capítulo 5 es un cántico, el cántico de Débora, ¿no? Tenemos dos versiones, ¿no? Tenemos dos versiones de esta misma narrativa. Entonces, una en prosa narrativa en el capítulo 4 en prosa narrativa,
y la otra en un verso épico, ¿no? Es un canto, es más o menos la misma historia, ¿no? Desarrollada de en estas dos versiones. Yo le recuerdo las tribus, ¿no? Para que entendamos esto, las tribus están divididas en el norte y en el sur. Una vez que Josué conquistó y dividió, ¿no? Están como días entre el norte y en el sur, y en medio, la parte media, meridional, ¿no? De la tierra prometida, había por ahí todavía como cierta división y había ciertas, estoy pensando, otras tribus, ¿no? Otros pueblos, ¿no? Por ahí metidos. Y esto permitía como que de alguna manera, estoy pensando, esta división mantenía a las tribus como aisladas y no les permitía expandirse, ¿no? No les permitía expandirse. Entonces, ese es el contexto, las tribus divididas, ¿no? No sé si mencioné en la sesión pasada, esta parte de que estos relatos no es como que, aunque en algunos hace énfasis como tal tribu y tal tribu y tal tribu y tal tribu, no, son esfuerzos de a veces de dos o tres tribus o de una sola tribu, entonces vamos viendo eso. Entonces, ese es el contexto, están divididas y entonces nos habla de que hay una jueza, ¿no? Una jueza. Y de hecho, ¿no? Estoy pensando de todos los jueces que enumeramos aquí, de los 12 jueces, Débora actualmente, una mujer, sí hace el rol de lo que más o menos nosotros entendemos, al menos en aquel tiempo, lo que hacía una jueza, que era como el acto de gobernar. Sí, cuando estudiamos un poquito, algunos de ustedes tomaron conmigo un curso que llamamos a Salomón, ¿no? Salomón. Y hablamos cómo Salomón impartía justicia, cómo Salomón por su sabiduría, ¿no? Le venían y le presentaban casos y él era el como que dictaba sentencia de alguna manera. Entonces, nos narra este capítulo al inicio cuando nos presenta a Débora como una mujer jueza que de alguna manera se dedicaba a zanjar disputas, o a acomodar o a ver, a analizarlas, a fallar sobre pleitos de dos, tres partes, los que fueran. Esta manera o este modo o esta cosa concreta que hacía Débora era el modo común de gobernar, ¿no? Entonces alguien tenía una disputa, venían con quien estaba gobernando y la persona que estaba gobernando ya decía: Cuéntame tu versión, cuéntame la tuya", y de alguna manera como que arréglense por ahí, ¿no? Entonces, estoy pensando que tenemos cuatro personajes en este capítulo, cuatro personajes principales, ¿no? El primero es Débora. Es Débora que, de hecho, su nombre quiere decir abeja, ¿no? Otra vez, es una jueza, además, ¿no? Y mencionaba esto, la persona que nos comentaba, es una profetisa, ¿no? Es una profetisa, es decir, puede ver lo que va a pasar. Y otra cosa importante que contrasta con Barak, Débora es valiente y decidida. Débora, la abeja, ¿no? Que puede sonar como como algo frágil, sensible, ¿no? Lo que significa su nombre es valiente y decidida. Valiente y decidida, entonces es jueza este, ah, y es profetisa a la vez. Y está gobernando, está gobernando. Entonces, Barak, ¿no? Que debió tener un cargo importante en el reino del norte, que es a quien le llama Débora para que haga la hazaña, ¿no? De las tribus del norte, lo llama, su nombre significa rayo, rayo, el nombre Barak significa rayo, aunque de rayo no tenía mucho, era un militar, pero otra vez, opuesto a la figura de Débora, era indeciso y desanimado, ¿sí? Como que a Débora le dice como que vaya, ¿no? El verbo ir, cuando juega con el verbo ir, si va, sí voy a ir, no voy a ir, vamos pues, no vamos, etcétera. Utiliza mucho el verbo ir, ¿no? Va conjugándolo porque el rayo no quiere ir, ¿no? Otra vez, ni tan rayo que digamos, ¿no? Entonces, es importante lo que nos menciona de la parte al final le dice Débora así como que, o sea, Barak le dice: si tú vas conmigo, voy.
¿no? Y entonces Débora, pues vamos. Pero si yo voy, le dice Débora, pues entonces el mérito de esta batalla, pues no va a ser tuyo, va a ser de una mujer, de una mujer. El texto nos habla una cosa súper interesante que va a repetir en el libro de los jueces una y otra vez, este poner en las manos o entregar de parte de Dios. Este poner las manos o entregar de parte de Dios, nosotros le llamamos a eso la guerra santa. Y la guerra santa, otra vez, porque luego parecen dos términos que no van, ¿no? O sea, no hay guerra que sea santa, por decirlo así. Entendemos en términos bíblicos guerra santa, que es cuando en realidad no haces guerra, en realidad Dios te la concede. ¿Sí? Esto de la cuestión de guerra, Dios pone en tus manos, Dios te entrega, no hay mucho esfuerzo que hacer, en ese sentido se le llama guerra santa, ¿no? Los versículos 15 al 16 no se describe la batalla con muchos detalles, ¿no? Yo le recuerdo que los madianitas que son el ejército que van a enfrentar, los madianitas eran bien canijos, los madianitas eran bien canijos. No les había, no les había ido bien con ellos, no les había ido bien con ellos, con los madianitas, al pueblo de Israel. Este, un poquito de contexto con los madianitas, los habían sometido por mucho tiempo, ¿no? Madián también, pues era un hijo de Abraham. Si usted recuerda, Abraham tuvo varias mujeres, ¿no? Sara era la oficial, ¿no? Pero luego tuvo a la esclava, ¿no? Que trajeron de Egipto, con quien tuvo a Ismael, pero después tuvo a una otra mujer que se llamó Ketura, y con Ketura también tuvo hijos, y con Ketura tuvo un hijo que se llamó Madián, entonces también es de la misma familia, ¿no? Si usted recuerda también Madián, nada más para hacerle contexto y conectar con lo que ya hemos leído, hemos repasado, Madián es a la tierra donde se va a esconder Moisés, ¿recuerda? Moisés mata al egipcio y sale huyendo porque lo van a matar, y se va a la tierra de Madián, al desierto, ¿no? Por ahí en medio del Sinaí, y es su suegro Jetro, un madianita, ¿no? Entonces, al parecer que los madianitas habían sometido por mucho tiempo a los del pueblo de Israel y a la gente oriunda de ese lugar. Entonces, eran muy famosos porque hacían estos carros, ¿no? Carros de hierro, y hacían guerra, y eran muy, muy, muy fuertes. Entonces, de hecho, la ayuda otra vez, los madianitas se unen, se asocian con otros, asignan, si no me equivoco, a Sísara, que es el general, para que él vaya en contra de Débora y de Barak. Sí, y al final, pues la victoria les es dada otra vez. En este sentido, es puesta en las manos es entregada a Débora y a Barak. Y Yael, o Jael es un nombre en hebreo, ¿no? A veces nosotros lo utilizamos en español, utilizamos el nombre y se lo damos también a hombres, ¿no? Por ejemplo, está el actor mexicano, ¿no? No me acuerdo cómo se apellida, Jael algo, ¿sí? No me acuerdo el nombre, pero Yael es un nombre en hebreo, ¿no? De esta mujer que, de alguna manera le tiende como una trampa otra vez. Ella había sido víctima también de los madianitas, entonces en su ida Sísara, ¿no? Pues entra a la tienda de esta mujer beduina, de Yael, y tiene un lenguaje, y cuando estudiemos los libros sapienciales, un lenguaje, voy a decir, y va a sonar medio raro, muy, muy sensual, ¿eh? Muy sensual. Lo invita a entrar a la tienda, él le pide dame de beber, dame de beber también en el lenguaje sapiencial es como dame un beso, ¿no? Es una serie de cosas, o sea, lo estudiaremos cuando estudiemos la literatura sapiencial, pero lo invita, ¿no? Lo pone a dormir y después lo mata, ¿no? Este pasaje, si queremos entendernos, es como los fuertes se debilitan y los débiles
ganan grandes batallas o hacen grandes hazañas. Esto sucede en este cuarto capítulo, ¿sí? Otra vez, los fuertes, Císara, con un ejército, con muchos carros, ¿no? Con muchos carros, impresionante, es derrotado por un ejército que no es como tal un ejército, ¿no? Es más bien otra vez cómo los fuertes se debilitan y los débiles ganan grandes batallas, hacen grandes hazañas, ¿no? Tenemos aquí entonces esto que aparece en el libro de los jueces, la victoria del débil o del que es considerado débil o cómo Dios utiliza al débil para darle una gran victoria. El capítulo 5 pues ya había dicho, es el cántico, es un canto de Débora, es una explosión lírica, uno de los mejores poemas de la antigüedad. Voy a pausar una vez más mi presentación. Entonces, eso sobre Débora y Barak. Entonces, contrapuestos, ¿no? Débora decidida, ¿no? Valiente, Barak miedoso, indeciso. Al final se conjuntan y cada quien con las fuerzas de los dos, pero otra vez con una idea débil viene contra un ejército súper, los madianitas que eran bravos, eran militares, con un montón de estos carros, ¿no? Y al final Dios les entrega, ¿no? Les entrega a este ejército, lo pone en sus manos. Y entonces voy con quién leyó de la gente con la letra F a la J, F, G, H, F, G, H, I, J, F, H, I, J. ¿Quién leyó algo sobre Gedeón? Delmi, cuéntame sobre Gedeón, Delmi. Te escucho. Cuéntame sobre Ok, Gedeón. ¿Qué leíste sobre Gedeón del capítulo 6 al capítulo 8? Es una historia un poquito más larga que la de Débora, pero muy interesante. pues del capítulo 6 al 8, el Señor llama a Gedeón, Yahvé llama a Gedeón para librarlos del asedio de los madianitas. Y pues cuéntase la historia del llamado, pero a mí lo que me llamó muchísimo la atención es que cuando ya el Señor le pide a Gedeón que arme un ejército, va un montón de gente de Israel. Pero el Señor le dice, no, vas con mucha gente, bueno, no en esas palabras, pues, pero eso es lo que le dio a entender, que iba con mucha gente y que no quería que se malinterpretara que él iba a hacer la proeza, él iba a ser quien iba a entregar a los madianitas en manos de los israelitas. Entonces le dice, no, van muchos, pregunta realmente quién quiere ir y el que no quiere ir, que se vaya para la casa. Y se van primero 22,000. Ojo, y aquí yo me lo aplico. Dios no obliga a nadie. El que quiera seguir para adelante, que siga. El que no, pues que le vaya bien. ¿Verdad? Dios no obliga a nadie. Tenemos que querer ir hacia el Señor. Pero aún así se fueron los 22,000 y todavía el Señor le dice, no, todavía son muchos. Y no quiero que, le vuelva a repetir, no quiero que se malinterprete y quiero que quede claro que soy yo el que estoy actuando. Y le pide que vaya y lleve a beber agua a los que han quedado y les dice, y lo vas a separar en dos grupos. Los que tomen agua lamiendo como perritos para un lado y los que se arrodillen a tomar agua para el otro lado. Y al final le dice que solo los que tomaron agua lamiendo como perritos son los que van a quedar para ir a pelear y solo eran 300. Y resulta que el ejército madianita era muy numeroso. Pero y todavía por si hubiera poca credibilidad de parte de Gedeón, le dice, y si tienes miedo, baja tú solo con tu esclavo, que no me acuerdo el nombre del esclavo, y van al campamento de los madianitas y escucha lo que están diciendo. Y ahí todavía había uno que le estaba contando un sueño que había tenido a otro, y el que interpreta el sueño le dice, esto no es otra cosa más que Gedeón nos va a vencer. Entonces ahí hasta entonces Gedeón como que termina de confiar y da la orden de atacar.
Entonces, y ya anteriormente Gedeón había dudado cuando le pide 2 señales al Señor. Primero le pide que una piel que tenía, que la ponga, que se empape la piel, pero la tierra que quede seca. Y el Señor se lo concede, pero aún así le dice, no, todavía no creo, por favor, perdona, pero ahora que suceda al revés, que la piel quede seca y todo lo demás mojado. O sea, ya le había dado esas pruebas y aún así duda. Y yo soy una gedeona en ese sentido. A mí el Señor a veces, no a veces, siempre me ha dado un montón y sigo a veces dudando y sigo a veces dudando. Eso es lo que más me llamó la atención. Venga, entonces vamos con Gedeón, ¿no? Del capítulo 6 al capítulo 8. Le explico sobre Gedeón, ¿sale? Le explico sobre Gedeón y varias cosas muy interesantes sobre Gedeón, varias cosas muy interesantes. Este, am, Gedeón significa, el nombre de Gedeón, el que arranca, el que tala, el que destroza, eso significa Gedeón, ¿no? Que ahí por una primera parte que faltó que comentara Delmi, ¿no? Pero que casi nos comentó todo así de manera resumida, muy bien, le agradezco muchísimo. Le cambiaron el nombre de Jerubbaal o Jerubbaal o Jerobaal, que quiere decir como que defienda o pleitee Baal o que Baal se defienda a sí mismo, que Baal se defienda a sí mismo por la prueba que Dios le pone a Gedeón primero. Entonces, primero Dios pone a prueba a Gedeón y luego Gedeón pone a prueba a Dios, ¿no? Entonces, en esta parte Dios le pide, ¿no? Entonces, es Gedeón, otra vez, esto se repite bastante en la Biblia, de la tribu de Manasés, otra vez. La tribu de Manasés es una de las tribus, otra vez. José era uno de los 12 hijos de Israel, pero José no entra como una de las tribus en Israel y que se reparte, sino de sus hijos, si recordamos que uno de ellos se me fue el nombre, Manasés, Efraín y Manasés. Efraín y Manasés, estos dos, no son hijos de Jacob, de Israel, son hijos de José. Y ellos dos estarán en las 12 tribus. Entonces, otra vez José es el penúltimo en la familia. Y luego la tribu de Manasés, si usted recuerda, o no lo mencioné yo tal vez, en el libro de Josué quedó dividida en dos partes. Una parte de la tribu de Manasés quedó más allá del Jordán, se quedaron afuera de la tierra prometida y otra sí quedó dentro de la tierra prometida. Entonces estamos hablando de una tribu más o menos débil, estoy pensando, ¿sí? No tan importante, ¿sí? Y de esa tribu, de una tribu no tan importante, Dios va a llamar a Gedeón. Y de esa tribu yo no había mencionado con ustedes, mencioné otro lado de esa tribu, de la menos importante. Las tribus se dividen en familias, ¿no? Entonces, la tribu de Manasés, no tan importante, dividida en dos partes, más o menos débil, ¿no? Con mucha presencia, tiene familias y de la familia más pequeña, ahí escoge a Gedeón y el más pequeño de la familia, y él lo dice, pues es el mismo, ¿no? Los madianitas eran tribus nómadas que se dedicaban al transporte de mercancías. Otra vez, había mencionado, Madián es uno de los hijos de Abraham y de Ketura, ¿no? Una cosa que habían hecho los madianitas muy interesante era que eran tribus nómadas que se dedicaban como al transporte y al comercio de mercancías, este tipo de cosas. Habían domesticado camellos y esto fue un gran avance otra vez en el proceso antropológico del desarrollo de esta zona concreta del Medio Oriente. Habían domesticado camellos, perdón, que eso les concedió a los madianitas, abrir más rutas, nuevas rutas de comercio, cubrir mayores distancias y multiplicar la velocidad del transporte. Antes de eso eran borricos, como burritos más o menos, lo que se utilizaba más lento, más calmado. El camello es un avance, ¿no? Es como ir del bocho
al Ferrari casi, por decir alguna cosa así, ¿no? Entonces, los madianitas tenían su Ferrari y los que vivían en la tierra pues tenían su bocho, ¿no? Pues como ahí no acomoda la cosa. Entonces, pero los madianitas, ¿no? Esta tribu, así como medio nómada, utilizaba esto de los camellos para robar, para el pillaje. Entonces, lo que hacía con las tribus de Israel, incluyendo la de los madianitas, es que los dejaban que cosecharan, ¿no? Que trabajaran, hicieran su cosecha, etcétera. Y cuando ya tenían la cosecha, les caían encima y con los camellos, ¿no? Con una de camellos, cargaban las cosas y salían huyendo y los camellos eran tan rápidos, entonces no los podían alcanzar. Y esto lo hacían año con año con año, lo saqueaban. Entonces, las tribus de Israel se estaban muriendo de hambre por esto que hacían los madianitas. Esta táctica refinada que habían hecho, ¿no? Consistía en eso, en esperar pacientemente, ¿no? Por las poblaciones sedentarias, de manera concreta los israelitas, para cuando era tiempo robarles sus cosechas, ¿no? A veces también se robaban el ganado menor, las cabras y las ovejas, ¿no? Esta práctica, pues triste, ¿no? Pero los madianitas eran así largos, tranzas, ¿no? Se repetía cada año, ¿no? Y esto estaba amenazando con matar de hambre y desesperación a los pobres israelitas. Por eso la necesidad de suscitar un juez en este contexto, ¿no? Gedeón es un agricultor, ¿no? Si se fijan, está cuidando y tratando de proteger el trigo, que no se lo roben estos canijos, ¿no? Y es ahí, tratando de proteger el trigo, que lo va a llamar Dios, ¿no? Los comparan a los madianitas con las langostas, los saltamontes que si entran como plaga a un lugar, destruyen todo rápidamente a su paso, ¿no? Así pasaba con los camellos entre saltos y polvaderas, iban a las comunidades de estas tribus y se robaban, ¿no? Las cosas y a su paso pues dejaban un paso desolador de hambre, ¿no? De hambre a la gente que había trabajado. Entonces, como contexto de dónde es llamado Gedeón, ¿no? Súper famoso por los 300, hay por ahí hasta una película que hicieron como, ¿no? Los 300 hombres, y vamos sobre el capítulo 6, ¿no? Tenemos la situación, ¿no? Otra vez lo que ya les había dicho de protegían la comida porque se las iban a robar. Gedeón es un agricultor, ¿no? No es un guerrero, no es un guerrero, esto es importante e interesante, no es un guerrero. Entonces aquí ya hablamos, otra vez repite la historia, la incapacidad para la misión. Como Dios va a habilitar el héroe que el Señor va a preparar, no es ya un guerrero como tal, ¿no? Este, ah, y le pide, esta es la primera parte, ¿no? Donde Dios pone a prueba a Gedeón. Entonces la vocación lo llama, de ahí Gedeón, Dios lo pone a prueba, ¿no? Recuerda que el papá de Gedeón, pues ofrecía sacrificios a Baal y a Sera, a los dioses de los cananeos, ¿no? Entonces le pide que haga una ofrenda primero, que haga una ofrenda, ¿no? Le pide a Gedeón y otra vez con que derrame el caldo sobre la ofrenda, esta parte que de alguna manera conecta con lo que va a hacer con el profeta Elías más tarde, ¿no? Llegaremos ahí. Esta imposibilidad de que la ofrenda fuera consumida, entonces, y hace brotar fuego que consume la ofrenda, ¿no? Es decir, sin ayuda, que no es posible esta imposibilidad. Entonces, después le pide a Gedeón que destruya a los dioses de Baal y de Acera, que los destruya en la noche, ¿no? Con miedo lo hace en la noche. Esta es una acción para el pueblo, o el pueblo recurría, por ejemplo, Baal era el dios de la fertilidad, entonces los israelitas, ¿no? Abandonando a Yahvé, se iban con Baal cuando las cosechas no iban bien. Ellos habían aprendido con los cananitas que si le pides a Baal, entonces se puede poner bien la cosecha. Si habían ido con Baal y con Acera y las Astartés. Entonces, tenían como que la fe dividida, sí, creían en Yahvé, pero también creían en los dioses cananitas ya. Entonces, sí, la acción que hace Gedeón, pues es un sacrilegio para ellos, ¿no? Que merece la muerte. Imagínate,
porque si destruyó a Baal y a Acera, entonces ahora Baal va a mandar una calamidad sobre el pueblo. Entonces, que este loco nos quitó la ayuda de Baal y Baal la va a tomar contra todos, lo vamos a matar. Y entonces el papá sale a defensa el papá de Gedeón sale a defensa de Gedeón y dice, ahí es donde le nace el segundo nombre o el apodo. Hay quien dice que el apodo es Gedeón y hay quien dice que el apodo es Jerubbaal, el uno el otro, ¿no? De ahí el nombre que le ponen de Jerubbaal, que quiere decir que Baal se defienda a sí mismo, ¿no? Jerubbaal. Entonces tiene dos nombres, Gedeón, y cuando estamos leyendo ahí, a veces lo menciona como Jerubbaal y a veces lo menciona como Gedeón. Entonces, eso. Y luego los versículos 33 al 35 del 16 sigo, está esta doble prueba de Gedeón que nos mencionaba Delmi, ¿no? El vello o el trozo de lana, ¿no? Que lo dejaba en la noche y decía, pues que termine empapado, ¿no? Empapado con el rocío, pero que la tierra, ¿no? No esté mojada y entonces así pasa, ¿no? Y luego es como, y esto nos conecta un poquito con Abraham, ¿saben? Como que no se vaya a enojar mi señor. Y podemos pensar como que, bueno, ¿qué se cree el Gedeón aquí probando a Dios otra vez a enfrentar a los madianitas? No era fácil, entonces eran bárbaros, entonces como que quiero asegurarme que sí es esto de Dios, entonces, y que a veces nos pasa a nosotros como te pido una prueba y te pido otra prueba y te pido otra prueba, Dios, ¿no? Entonces, no se va a enojar mi señor, ahora al revés. Ahora que esté empapado el suelo, pero que el vellón, la lana, el pedazo de lana, esté seco, no se enfade Dios, ¿no? Entonces ahora al revés, y Dios se lo concede, Dios lo hace, ¿no? En esta historia. El capítulo 7, ¿no? Tiene que ver con este proceso de la selección del ejército, lo que nos decía, los que nos mencionaba, cómo se van todas las tribus se juntan, ¿no? Todas las tribus se juntan, muchas tribus empiezan, no todas, mayoría, varias tribus, no quiero decir todas, no, en realidad no son todas, empiezan a mandar sus soldados y entonces cuando ya tiene mucha gente, Dios le dice a Yahvé, le dice a Gedeón que no puede ser así, ¿no? Que tiene que ir deshaciéndose y hace todo este proceso extraño, ¿no? Extraño de selección de quién sí, quién no, hasta que quedan solamente los, este, ah, los 300, nada más los 300, ¿no? Y luego en el capítulo 7, del 1 al 8, es la selección de los guerreros para la batalla estratégica, ¿no? Esto que estaban mencionando, del 9 al 15, entonces del 1 al 8 nos habla de esta selección, de cómo va bajando el número a la mitad y luego menos, hasta quedar solamente los 300, solamente los 300. La cuestión de los que toman el agua como acercándose y lamiéndola, o los que toman el agua y se la llevan a la boca, es extraña, no sabemos, ¿no? Aquí me parece que el punto importante es como que quedara un número y el número menor, de hecho, la intención es que quedara el número menor para que entiendan que otra vez la cuestión de la guerra santa, que no es algo que ganan ustedes, es algo que yo les entrego, ¿no? Y después viene del 9 al 15 ha llegado el momento y ahí está el famoso sueño, ¿no? El famoso sueño y su valor revelatorio entre los mismos madianitas, ¿no? Entre los mismos madianitas. Y del 16 al 22, en el capítulo 7, tenemos la historia de cómo ganan esta batalla, ¿no? Cómo los 300 hombres avanzan en tres grupos y se le entrega a cada uno una trompeta, un shofar, entonces van a sonar el shofar todos al mismo tiempo, ¿no? Y se les entrega un cántaro que van a quebrar y el cántaro supone que va a hacer mucho ruido y después van a tener las antorchas, entonces como tres pasos, ¿no? Estos tres pasos, ninguno tiene que ver con guerra, ¿no? Y cómo los madianitas se van a poner nerviosos y empezar entre ellos mismos a atropellarse y a matarse y a salir en huida, ¿no? A salir en huida, entonces este, lo que pasa ya después que están de salida de huida, después de esta confusión terrible que causa, y que es así como Dios le dice que lo haga otra vez, no es una batalla militar como tal, es una estrategia donde Dios les va mostrando cómo hacer esto. Y en la huida, sí, ya el resto de los hombres, los otros que habían sido no seleccionados, les ayudan en la persecución para matar a los madianitas, ¿no? El capítulo 8 es sobre el reclamo de los efraínitas. Otra vez yo le recuerdo, dos hijos de José, Manasés, Efraín y Manasés, ¿no? Entonces, Efraín viene y reclama que por qué no nos habías llamado y que sí nos habías llamado y que no, y se quiere quedar con el botín otra vez a haber vencido a los madianitas y todos los demás que se unieron a los madianitas.
trajo para el pueblo pues un gran botín, o sea, mucha riqueza de alguna manera, ¿no? Entonces, no sé si esta parte, esta intervención de los efraínitas en el capítulo 8 no es ganas de ayudar, sino más bien como una acción codiciosa, como para quedarnos con una parte. Am, Ahí enseguida en el capítulo 8 aparece como otra campaña militar más de Gedeón en Transjordania. Al final termina la historia de Gedeón diciendo que pues él gobernó, ¿no? Él fue juez del pueblo de Israel por 40 años, hubo 40 años de paz. Cuando hablamos de 40 años otra vez, quiere decir que hubo un tiempo suficiente y que hubo un tiempo de mucha bendición, que lo que hizo Gedeón trajo una paz grande para Israel. Cierra diciendo que Gedeón tuvo 70 hijos, ¿no? Tuvo 70 hijos, así se cierra el capítulo 8, y eso es preámbulo del capítulo 9, ¿no? Capítulo 9, y dice que aparte de los 70 hijos, porque tenía muchas esposas, súper normal en esta época, además de los 70 hijos, otra vez es un número simbólico, quiere decir que tenía muchos hijos, no muchos hijos, no sé si eran contados así como 69, 70, pero el 70 es simbólico, muchos hijos, porque tenía varias esposas, tuvo con una concubina un hijo al que le llamaron Abimelech, ¿no? Este, ah, entonces, el capítulo cierra diciendo que a la muerte de Gedeón, esto que nos mencionaban al inicio, a la muerte de Gedeón, los israelitas vuelven, vuelven a las andadas, ¿no? Y entonces voy a regresar otra vez y voy con el capítulo 9, de la K a la O. Quien tenga la K a la O, que me hable de la historia de Abimelech. La historia de Abimelech es como un paréntesis en la historia de los jueces. Es extraña, pero también es muy interesante. Es muy interesante y muy llena de imágenes. Entonces, no sé si tengo por ahí alguien que haya leído algo del capítulo 9 de la K a la O sobre Abimelech. El doctor, a ver, doctor, habilite el micrófono y díganos qué nos quiere contar de Abimelech. ¿Qué le llamó la atención de la historia de Abimelech? Sí, es que leí algo de Abimelech, era hijo de Gedeón con una concubina, y luego él pues quiso convencerlos porque él quería quedarse con el poder. Entonces había esos 70 hijos y luego habló con otros que eran como sus parientes, como más de sangre. Él era como muy ambicioso y a la vez fue malvado porque mató a los 70 para quedarse con el poder. Sí fue. Y ya al final, en una guerra peleando, una mujer le lanzó una piedra y le partió el cráneo, y él, para que no dijeran que una mujer lo había matado, le dijo a alguien que le clavara la espada, una cosa así. Varias cosas interesantes ahí Ajá. sobre la historia de Abimelech. Gracias, doctor. Varios puntos, algunos de los puntos más interesantes de la historia. Le agradezco, ¿ok? Sí. Muy bien, entonces vamos con Abimelech, ¿no? Vamos José con Juan, Abimelech. José Juan, A ver, a Carolina y ver, Martín. sí, si puedes precisar nada más. En este tema de Abimelech, la parábola de Joatam es considerada como una de las, o la primer parábola bíblica, donde se toca el tema Y está súper del hermosa, sí, olivo, de quién va a Agar y la vid. gobernar. Exacto, sí. Entonces, a mí me llamó la atención esa parte, porque si bien esto indica que el olivo, la higuera y la vid simbolizan a la gente sensata, la zarza sería la ambición de Así, Abimelech. de Abimelech. La zarza que gobierna es Así es. Abimelech, así mero es. Entonces, Y, y es un una parte muy punto, bonita. Sigue, Martín. cuando ya ha destruido prácticamente en la torre a todo este pueblo, les pone sal y la simbolizan la sal como lo que mata todo, el desierto, toda vegetación que se muere. Entonces, este individuo pues fue
terriblemente ambicioso, destructor, como decía el doctor, ¿no? Muy ambicioso. Ese es el tema que más me llamó la atención, especialmente la parábola, ¿no? Sí, gracias. Lo que el doctor había dejado un poquito fuera es esta parte, ¿no? De Joatán o Yotán, ¿no? Vamos a hablar sobre él. Y esta parábola hermosa, está hermosa, de verdad. Yo lo utilizo, es un lenguaje así alegórico, muy bonito. O sea, utiliza los árboles y lo que tienen alrededor para hacer como una comparación de lo que está pasando con el pueblo, ¿no? Con el pueblo en este momento. Entonces, sí, muchas gracias, Martín. Muchas gracias. Muy, muy buen punto. Entonces, déjeme paso con Abimelech. Entonces, Abimelech, este es el personaje antagonista en la historia, ¿sí? En la historia de los jueces, es el personaje antagonista. La historia de los jueces, aquí en el capítulo 9, ¿sí? ¿Sí están viendo mi presentación? Sí. Sí, Perfecto. Hace un paréntesis la historia de los jueces y esto es como paréntesis de los jueces y un preámbulo de la monarquía, ¿ok? Entonces, como nos mencionó el doctor Ernesto, Gedeón tuvo 70 hijos con todas sus esposas, así terminó el capítulo 8, y otro con una concubina que se llamó Abimelech. Abimelech, ¿no? Es un nombre bonito en hebreo, pero es canijo el Abimelech. Abi es hijo, ¿no? Perdón, mi padre, Abi, ¿no? De Abiú, ahí viene el término Abba también, ¿no? Y Melech quiere decir rey en hebreo, ¿no? Entonces es como que mi padre es el rey, ese es el nombre de Abimelech, o él se proclama como hijo del rey, mi padre es rey, Abimelech. Entonces tenemos varios personajes, Abimelech, Jotán, Galat, ¿no? Gaal, hijo de Obed, son como los tres personajes principales en esta historia en el capítulo 9. Este, creemos que esta concubina de Gedeón era una cananita, ¿no? Concluimos eso porque Abimelech va con los siquemitas que son de ascendencia, la gente que vive en Siquem, que eran cananitas. Entonces creemos que Abimelech, ¿no? De hecho, así es como les convence, es como que vean qué prefieren. Es muy astuto Abimelech, ¿no? Les convence diciendo, ¿qué les conviene? ¿Que los gobiernen 70 hijos de Gedeón o yo? ¿No? Y yo que soy sangre de ustedes y carne de ustedes, quieren que unos extranjeros, ¿no? Que en realidad Gedeón es el que había hecho este legado. Entonces, de una manera muy astuta, convence a los siquenitas que lo escogieran a él, ¿no? Entonces, muy probable de una hija cananita, ¿no? Entonces, por eso los siquenitas conectan con él. Vivillo desde chiquillo, muy vivillo el canijo, ¿no? Y entonces, o a los 70 o a mí, o sea, hace un raciocinio como muy, recuerden, les dice así como que, bueno, y decidan, piénsenle bien, pero recuerden que yo soy de su sangre, recuerden que yo soy de su sangre. O sea, se autonombra, se autolanza, ¿no? A propósito de las elecciones y los acarreados y todo, ¿no? Que pasó. Entonces se autonombró y recibió el apoyo de los siquemitas y le entregaron una lana y con el dinero que le entregaron, se hizo un ejército de acarreados. Uy, estoy utilizando muchos términos extraños hoy. Un ejército de acarreados, literalmente, ¿eh? Y con este ejército de acarreados, que literalmente los compra para que estén con él, ¿sí? Los compra Abimelech, con eso se va a la casa de su padre y mató a todos sus hermanos y mata a todos sus hermanos, 70 hermanos. Salvo, ¿no? A Joatán o Jotán, que se había escondido, ¿no? Y él es lo contrario de su hermano. Su hermano Abimelech es ambicioso, ¿sí? Vivillo, canijo, y prácticamente lo que viene así a hacer Joatán es como, yo no quiero nada, escúchame bien, yo no quiero nada, pero quiero que sepan qué pasó aquí. Quiero que vean y que piensen. Utiliza su palabra, utiliza esta parábola maravillosa. Quiero que vean qué pasó aquí y quiero que vean que si hicieron las cosas bien, va a venir bendición, pero si hicieron las cosas mal, si escogieron mal, agárrense porque si escogieron mal, ¿sí? En el
pecado va a venir la penitencia. Uy, qué feo está esto. En el pecado va a venir la penitencia, si escogieron mal, ¿sí? Entonces, solo usa su voz en el poema, en los versos del 8 al 15, me parece por ahí está, ¿no? Para evidenciar las malas formas como Abimelech se hizo del trono, ¿sí? Si lo hicieron bien, les dice a los siquemitas, pues que les va a ir bien, pero si lo hicieron mal, empieza a hacer una lista de maldiciones, ¿no? Una lista de maldiciones, Joatán o Yotán, y entonces les dice, no, no puede ser posible que los ancianos, que los compara con robles, ¿no? Los robles de los siquemitas, ¿no? Hayan elegido un rey que es una zarza siniestra, ¿no? Entonces ya había dicho que compara a Abimelech con la zarza, una zarza siniestra que será su ruina, ¿no? Esta zarza siniestra será su ruina, ¿no? Entonces dice que Abimelech gobernó por 3 años otra vez, 40 años, 3 años, habla otra vez de cómo fue un reinado como rápido, fugaz, ¿no? Los siquemitas al final lo traicionaron a Abimelech, relata la historia, lo traicionaron a Abimelech, ¿no? Y ahí empieza a cumplirse lo que Joatán predijo, ¿no? Joatán predijo. Gaal, aparece este otro personaje, hijo de Obed, ¿no? Entra y recibe el apoyo de los siquemitas para que vayan contra Abimelech, pero Abimelech termina derrotándolo, ¿sí? Al final, y así es como termina la historia que nos contaba el doctor, en otra campaña otra vez Abimelech, al acercarse a una torre, una mujer, o sea, es como loco ver cómo muere, ¿no? Una mujer le lanza una piedra de molino desde arriba y le parte el cráneo, ¿no? Y cuando está muriéndose ahí por esta herida, le pide a su escudero que saque su espada y lo remate. Para que no se diga que lo mató una mujer, como qué pena, lo mató una mujer, y ahora es como que mátame con la espada, ¿no? Así pagó Abimelech lo mal que se había portado al asesinar a sus 70 hermanos, y la maldición de Joatán cayó sobre los de Siquem, ¿sí? Otra vez un mal gobierno, la historia de un mal gobierno, de una mala llegada al gobierno, no querida por Dios, sino querida por la ambición humana, que termina mal. Esa es la historia de Abimelech. Esa es la historia de Abimelech. Voy y me da tiempo con la última historia por el día de hoy. No voy a entrar a la de Sansón, voy a ir a la de Jefté. Voy a ir a la de Jefté. Déjeme ver. Si voy a ir a la de Jefté, no sé si tengo alguien que haya leído algo de Jefté, del capítulo 11 al capítulo 12. Si tengo a alguien, sería maravilloso, ¿sí? Aquí Lisette Trejo nos compartió, ¿no? Jefté fue corrido por sus medios hermanos, y cuando ellos estaban en aprietos lo buscaron para defender su pueblo. Él se desconcierta que lo buscan cuando ya lo necesitan. Jefté lidera un ejército, conquista 20 pueblos porque le pide la victoria a Yahvé, donde le promete sacrificar al primero de los suyos que salga a su encuentro, y fue a su hija quien, muy contenta, bailando, sale a recibirlo. Esta es una tragedia terrible, una historia muy extraña, ¿sí? Muchas gracias, Lisette, hizo un resumen muy bonito de Jefté, ¿sale? Muchas gracias. Entonces voy a brincar a Jefté, y con eso vamos a cerrar el día de hoy. Una tragedia muy extraña la de Jefté. No sé si había escuchado esta historia. Súper triste, ¿ah? Súper triste la de Jefté. Entonces, es hijo de Galad y una prostituta, ¿ah? Empieza la historia mal, y por ser hijo de Galad y una prostituta, sus hermanos, que sí son hijos legítimos, ¿no? Le dicen como que, pues, Jefté, fuera, ¿no? No te queremos aquí. Tú no puedes heredar nada aquí porque no eres hijo legítimo, ¿no? Y entonces Jefté se va, ¿no? Se va a esta tierra, la tierra de Tof, que quiere decir bueno y fértil, y ahí se refugia, ¿no? Y ahí donde está refugiado se hace de una cuadrilla de asaltantes, muy interesante, porque otra vez los hermanos lo echan. Esto se conecta un poquito con la historia de José, ¿eh?
de José el Soñador. Sus hermanos lo echan por esto, porque es hijo de una prostituta, ¿no? También de su papá, pero hijo de una prostituta al final. Entonces lo echan y lo sale huyendo, ¿no? Y allá en la tierra, en Tob, se establece, forma una cuadrilla de asaltantes que se dedican a eso, ¿no? Son muy buenos, son muy duchos para hacer esto, para la guerra. O sea, hace como un grupo de resistencia militar, ¿no? Y que roban y que hacen esto, y la gente los busca para que ayuden en eso. Entonces, aunque suene raro, su suerte lo prepara para el llamado que le va a hacer Dios, de la experiencia militar, para que se convierta en juez, porque efectivamente después que ya se ven asediados, la misma familia, los ancianos, ¿no? De Israel vienen a buscar a Jefté, ¿no? Para que venga y les ayude a luchar contra los amonitas, ¿no? Contra los amonitas. Lo más así extraño de la historia es esto, que a Jefté le promete a Dios que si le entrega en sus manos a las amonitas, él le va a ofrecer en sacrificio a la primera persona cuando él regrese de la campaña militar, que salga a su encuentro, ¿no? Y por eso yo ponía la imagen anterior, ¿no? De su hijita sale con panderos y todo, ¿no? Su hija adolescente, ¿no? A una muchacha casi, sale con sus panderos y a recibirlo. Entonces es terrible. Y Jefté va a tener que cumplir su promesa. Es un pasaje extraño también de la Biblia ¿eh? Porque habla del sacrificio humano, que yo le recuerdo otra vez, en el contexto bíblico de aquellos tiempos, no es raro. Yo le recuerdo la cuestión de Dios le pide a Abraham que le entregue a su hijo en sacrificio. Entonces, el sacrificio humano era más o menos, no quiero decir normal, pero sucedía. Entonces a Jefté le comenta a su hija la promesa que había hecho y la hija acepta. Es muy extraño otra vez la historia. La hija acepta como que está bien, papá, pero déjame antes ir a llorar, ¿no? Que voy a permanecer virgen, que no voy a dar a luz, que no voy a dar vida, ¿no? Que mi vida va a quedar truncada en ese momento. Déjame ir a llorar con las hijas de Jerusalén, no, con las hijas de Israel, perdón, y ya cuando regrese después de llorar, pues tú cumples tu promesa, papá. Y así sucede. Así sucede, muy extraña la historia. Yo en análisis, de alguna manera, en exégesis, es como que, ¿por qué tenemos este pasaje? ¿Por qué tenía que morir la hija de Jefté? ¿No? ¿Por qué él hacía este tipo de promesa? Algunas conclusiones exegéticas, algunas conclusiones hablan en realidad ha quedado como un legado de qué no hacer más que qué hacer. ¿Qué parar de hacer? Cómo estas cosas no son cosas que le agradan a Dios, que no son cosas buenas de hacer, los sacrificios humanos, como una historia para el olvido, pero una historia de aprendizaje de no se hace eso, no se hace eso. Esa es la historia de Jefté. Me extraña. Yo le invito a que lea por ahí el capítulo 11, ¿no? Porque yo no tengo tiempo para... nos hizo un resumen bueno a esa persona. Entonces, entonces, es la historia de un bastardo desterrado, ¿no? Otra vez hijo de la prostituta. Se cumple. Y la próxima clase vamos a hablar de la historia de Sansón. Entonces, los que les tocaba Sansón tienen una semana más para leerlo, ¿no? Que son los últimos de mi lista. Si ya han leído, qué maravilloso. Entonces, el último y vamos a entrar al primer libro de Samuel la próxima semana, ¿ok? Entonces, vamos a dejar ahí por el día de hoy.